Bienvenidos a Spartan Minds, un lugar donde podrás conocer a las personas atrás de los ejecutivos. Mi nombre es Juan Manuel Ruiz Palmieri, soy CEO de Círculo de Crédito y encantado de tenerte aquí conmigo. El día de hoy vamos a tener el enorme gusto de presentar a un gran amigo que hoy en día es el presidente de la ANFE. Él lleva más de 3 décadas en el sector financiero, en diferentes industrias, pero sin duda un referente en el sector automotriz. Querido Andrés, bienvenido a Spartan Minds. Primera pregunta, cuéntanos quién es Andrés y cuáles fueron las bases de tu formación. Pues mira, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto y mucho orgullo estar aquí contigo hoy en el podcast. Todo comienza con la familia. La verdad es que tuve una familia maravillosa, hermanos, papás. Me enseñaron muchas cosas. Una de las grandes cosas que me enseñaron fue enfocarme y dedicarme a estudiar, primero que nada, valores, reconocer a la gente como es, no como quisiera uno que fuera. Cuesta trabajo, no es fácil, no te sale tan natural muchas veces. Y bueno, de ahí en más, cuando formas tu familia, la verdad es que mi esposa me ha acompañado en muchas locuras, ya te contaré algunas de ellas, y mis hijos, bueno, también te van enriqueciendo y vas aprendiendo también de ellos. Entonces ha sido un poco la parte cercana, familiar, que pues vas nutriéndote todos los días como un abono a una planta, ¿no? ¿Y por qué la carrera de actuaría? ¿De dónde viene? ¿Qué te impulsó? Fíjate que conocí a un actuario hace muchos años, bueno, antes de comenzar la carrera, Jorge Susán, y cuando me entrevisté con él yo no tenía ni mucha idea de qué se trataba. Lo único que sabía es que tenía una preferencia, una predilección hacia las matemáticas y una deficiencia muy grande en temas de memoria. Ya. O sea, la historia me encanta, pero no recuerdo fechas, no recuerdo escenas y demás. Y bueno, vas aprendiendo, pero para mí no era tan fácil. Y temas de leyes y demás, que ahora las practicamos y las aprendemos by heart. Dije, bueno, una carrera práctica, que para mí era una carrera práctica. Por la habilidad que tenías de las matemáticas, porque actuaría para nadie es práctico. Sí, sí. Y la parte conceptual me gusta, la parte analítica me gusta. Entonces, creo que esas primeras entrevistas me ayudaron mucho. Y en aquella época había 2 universidades que daban la carrera. Una era la Anáhuac y otra era la UNAM. La Anáhuac no estaba en mis posibilidades. Era ir a la UNAM. Y en la UNAM la verdad es que la riqueza en la Facultad de Ciencias tenía gente, y es una facultad un poco sui generis, porque están matemáticos, físicos, biólogos y actuarios. Wow. Entonces convives con científicos, siendo o buscando una profesión práctica. Sí. Y entonces era muy rico, muy interesante convivir y retarte con gente o con mentes que estaban orientadas a la ciencia o que están orientadas a la ciencia. Entonces esto es como una matemática aplicada y está padre, ¿no? A demostrar con números hechos, ¿no? Sí. Temas de teoría de números, de teoría de colas, de probabilidad, de estadística, de investigación de operaciones. Investigación de operaciones a mí me atraía mucho, porque ves el proceso completo. Sin ser ingeniero, estás más enfocado a lo práctico, a lo tangible y cómo aplicar la matemática o herramientas hacia ello. Y bueno, de ahí empezó algún tema de computación que empecé con tarjetas perforadas. Órale. Oye, y dentro de tu camino, después de que terminas tu carrera, ¿a qué industria llegas por primera vez? Y después, ¿cómo ha sido esa evolución hasta llegar a ser hoy en día el presidente de la ANFE? Mira, comencé siendo practicante, pasante o pasambre, como le decimos de repente, en computación. Empecé a programar sistemas hoteleros, sistemas de facturación, pininos muy, muy básicos, ¿no? Hasta que tuve la oportunidad y siempre quise estar en el sector financiero. Me interesaba mucho entrar al sector financiero, en particular la banca. Cuando entro yo a la banca son 2 años después de que se nacionaliza. Dije, a ver qué tal. Yo me entusiasmo desde la carrera, era entrar a la banca privada en aquella época. Pero bueno, me dieron la oportunidad de entrar a Bancomer. Primero en temas de sistemas y luego en temas más de planeación, más financieros. Bancomer me dio la oportunidad, ahora de BV,
en explorar diferentes o desarrollar productos financieros. La banca en aquella época era 90 y tantos % encajada, el encaje legal. Había una regla de que los bancos solo podían prestar en ciertos cajones y limitar la parte libre de crédito, ¿no? La captación era la captación tradicional, pero el enfoque al crédito, el otorgamiento de crédito era vivienda, pymes, hipotecas, etc. Y ahí fue de mis primeros pininos de aplicar la matemática, diseñar una fórmula de pagos crecientes para hipotecas. Yo estuve en diferentes áreas, en el corporativo, en hipotecario, en consumo, en planeación financiera y demás. Y entonces me permitía ver el panorama completo. Y bueno, picando piedra, como todos, ¿no? Cuando arrancas en el banco. Y esta fórmula, que era un poco parecida a los créditos aficorcados, no sé si alguna vez los escuchaste hablar. Primera vez que escucho este término. Ficorca se crea, y no voy a entrar mucho en detalle, pero Ficorca se crea después de la gran devaluación en México. Okay. Estamos hablando de los 82, 83, y había mucho crédito en dólares. Para poder rescatar a empresas y demás, se transforman en pesos, pero con tasas variables, y eran pagos crecientes. Okay. Y salió el crédito FOBI también con pagos crecientes en salarios mínimos. Entonces la idea era darle un crédito con pagos iniciales bajos, proyectando que hubiera una inflación en el futuro y que no importando la inflación, la tasa iba a estar montada en ella, de tal forma que el salario se fuera actualizando con la inflación. Entonces, la idea era modular el pago creciente, porque no había pagos fijos en aquella No, totalmente. Época. Las tasas estaban muy altas. Volátiles. Y bueno, pues el valor de la moneda bajaba por lo mismo, ¿no? Entonces, ese modelo de pagos, primero lo aplicamos a hipotecas, fue muy exitoso, llevó al ritmo, no asfixió a los clientes porque eran saldos crecientes, pero entraba en un periodo de amortización muy acelerada al final. Sí, porque tú no puedes desarrollar un modelo que no vaya de acuerdo al crecimiento del ingreso de tu cliente. Y la idea era proyectarlo. No había bola de cristal, pero teníamos que hacer muchos escenarios. Ojalá hubiéramos tenido inteligencia artificial para hacer cientos de escenarios, pero hicimos decenas de escenarios extremos. Funcionó, estaba funcionando muy bien y lo aplicamos a automotriz. Y ahí nace Planauto Bancomer, que no había crédito automotriz, o prácticamente era muy el crédito de consumo, el ABC, el que daban en sucursal y muy poquito, y estaban las autofinancieras. Las autofinancieras eran las reinas del financiamiento automotriz. El autofinanciamiento. Y entonces lanzamos el producto tan exitoso que financiamos el 40% de la venta de autos en México, en el banco, ¿no? Fui adquiriendo esa experiencia de desarrollo de productos. Entonces desarrollamos productos de captación, la cuenta maestra empresarial, que absorbía los fondos de la chequera en la tarde, la invertía en la noche y las volvía a hacer disponibles en la mañana. Para esa época era muy disruptivo. Eran inversiones a un día desde la chequera. Pero tenías que ganar ese rendimiento que de otra forma, o sea, platícanos por qué a ese horario. Es que a lo mejor hoy en día dicen, pues ¿a poco cerraban los bancos? La verdad es que los fondos de inversión empezaron también a tener un gran auge en México. Estaba la captación tradicional, la banca tradicional, los instrumentos de pagarés, pero el mercado de dinero empezaba a desarrollarse. Y lo que permitía el mercado de dinero era emitir bonos o fondos o títulos de corto plazo. Igual había de un mes, de un año y demás, pero al final del día era corto plazo. Y de ahí se financiaban las empresas, las grandes empresas, fuera de los límites del encaje legal. Entonces era una alternativa de fondeo a las grandes empresas usando papel en bolsa, pero en el mercado no de capitales, mercado de dinero. Esos papeles que emitían las empresas los poníamos a disposición del dinero disponible en las cuentas maestras. De la tesorería de la banca. Y eso generaba un rendimiento atractivo. Estamos hablando de tasas de, no sé, 80 hasta 100% en esas épocas. Y pues
todos ganaban. Las empresas obtenían crédito, los clientes obtenían un rendimiento y sí, era la apuesta de que se podía retirar el dinero casi de inmediato, pero vas haciendo proyecciones y nuevamente, ojalá, vaya, es que veíamos que nos hacía falta computadora. Claro. Los algoritmos estaban, pero hacían falta computadoras. Sí, claro. La matemática existe y hoy en día son los mismos que se utilizan, nada más que el poder de cómputo, ¿no? Es poderosísimo. Es poderosísimo, o sea. Entonces hacíamos estimaciones de cuál iba a ser el saldo promedio de las cuentas en vista los lunes, martes, miércoles, sí, porque viernes. Tenías que dejar cubierto. No le vas a decir a alguien que iba a cobrar algo y va a decir, señor, es que no hay dinero. No hay dinero, pero venga mañana. Y no podías dejar descalzado al banco. Total. Entonces era proyectar prácticamente diario y por cierres de mes, por inicios de mes, por el día de la semana y demás. Y vaya, se nivelaba y se dejaban posiciones de cobertura también. O sea, se dejaba dinero líquido en Banco de México para cubrir cualquier contingencia. Entonces, esto, y perdón que me vaya hasta entonces, porque eso fue lo que me fue formando en ser curioso, en desarrollar productos dentro de los reglamentos, dentro de la ley, dentro de los parámetros, pero que transformaran hacia el mercado, claro, porque el mercado estaba demandando. Innovación dentro de un marco al que te tocó vivir. Muy regulado. Totalmente. Y de ahí, bueno, pues ya pasaron algunos años y se dio la oportunidad se privatizan los bancos y empiezan a dar licencias para bancos nuevos. Y me invitan a arrancar un banco. No era el director general del banco, fui el primer empleado del banco para empezar a desarrollar productos y hacer la infraestructura. Dije, wow. Y después de 40 años que no se había fundado un banco en el país, me toca la oportunidad de ahora, Banco Capital. Wow. Del Grupo Financiero Capital. Ajá. Empezar en un hoja en blanco, porque no había experiencia de abrir bancos. En aquella época se dieron 4 licencias en ese momento y empezamos de cero. Infraestructura, contabilidad, productos, sistemas y comenzamos. Es un banco sin sucursales en aquella época, estamos hablando de los 90s, 94, sin sucursales, teníamos una sucursal y arrancamos con una banca electrónica incipiente. ¿Sin sucursales por el modelo de negocio o sin sucursales porque era para lo que alcanzaba? No, era el modelo de negocio. Okay. Era un Domino's Banking. Ya. Querías hacer un depósito, íbamos por el dinero. Querías hacer un retiro que no fuera en cajero, te mandábamos el dinero. Ese modelo luego lo copió ICSE. Y de hecho de ahí me fui hacia ICSE. Ah, mira. Nos intervinieron, desafortunadamente el banco no logró generar. Fue muy robusto y estaba muy robusto el banco. Era una muy buena empresa para venderla tal cual estuviera, pero entró en el proceso de liquidación y fue tan bueno que los clientes no sacaron el dinero. Okay. Y los clientes seguían pagando los créditos. Claro. Hicimos crédito de consumo, crédito hasta comercio exterior hacíamos y demás, pero el banco más bien entró en el proceso de liquidación y era tan bueno, yo digo que era tan bueno, que tardó en liquidarse, porque no hubo retiros. Sí, no hubo la desbandada, ¿no? Como hoy en día la tenemos de algunas otras entidades donde la gente cree que el hecho de que una institución caiga en intervención significa, entonces ya no tengo que pagar el crédito. No, sí. Es una cosa, una cosa la situación tu obligación legal del intermediario financiero y otra cosa es tu obligación de pago. Igual que para el depositante. Total. ¿no? Y por eso también ahí empezamos a apreciar el famoso FOBAPROA. El seguro de depósito. El seguro de depósito y por los montos que requiere. De ahí voy a ICSE y igual para desarrollar la banca de consumo y también tengo la oportunidad de participar en un equipo pequeño del mismo grupo para hacer la banca por Internet. ICSE fue de los pioneros en la banca por Internet. Dijimos, a ver, vamos a hacer todo el concepto de sucursal hacia la banca por Internet. Había productos, había servicios en el país más orientado a empresas. Me acuerdo conocer la famosa Miditel en Vancomer, que era una terminal tonta, que estaba en las empresas y se conectaba por teléfono y ya te acuerdas el chillidito de los teléfonos. Sí, me acuerdo también de Banamex que te daba un aparatito.
lo ponías en la bocina Ajá. y tecleabas tu NIP, Exacto. ¿no? Para hacer transacciones con la cuenta maestra. Pero ya estábamos en el momento Sí. de montar, ya el Internet existía. Entonces, era un esfuerzo adicional para transformar los productos hacia la banca en línea, como hoy la conocemos, y bueno, no. Creo que ya viene una siguiente generación y modalidad. Y de ahí, pues me voy ahora sí al sector automotriz. De ahí se sales al sector automotriz. Ajá. Ya teníamos relaciones con armadoras del segmento premium, ya financiábamos las marcas alemanas, y de ahí me ofrecen moverme al sector automotriz, abrir una financiera automotriz de cero, igual un papel, un lápiz, haz una financiera. El sistema más novedoso, el papel y el lápiz. Exacto. Y ahí arranqué con BMW, a hacer la financiera de BMW en México y en Argentina. Okay. Ahí estuve 3 años en Argentina. Interesantísimo, porque yo dije, ya me libré de las crisis sexenales en México. Y justo llego a Argentina en el 2001. Bienvenido. El cacerolazo, el corralito. Sí. Pero vuelves a... O sea, el tema es... No, la historia no se repite. La historia te enseña, pero tienes que ir tomando herramientas una a una. Sí, para... la vida te da elementos y a veces son adversos, pero los elementos que tú vas construyendo sobre esa experiencia de cómo reaccionar o cómo solucionarlos, pues digo, estaría padrísimo tener, o sea, que nunca hubiera crisis, sí. Pero si nunca hubiera crisis, a lo mejor todo lo que se desarrolló durante la crisis, hoy en día es parte de la innovación del sistema financiero. Tal cual, y más el sistema financiero tiene que adaptarse y se adapta rapidísimo. A lo que hoy en día esté. Sí. ¿No? Oye, de evaluación, hacemos esto, indexamos y esto. Crisis de fuga de capitales, subimos tasas. O sea, al final, pues vas ajustando, ¿no? O sea, el peor de los casos es no hacer nada. Tal cual. En Argentina fue muy interesante porque estaba la paridad 1-1. Vi en este cambio de 5 presidentes en una semana o una cosa así. Y entra en un periodo de devaluación muy fuerte, muy rápido. Sí. El problema no es la devaluación, es como dicen, las balas no te matan, la velocidad es la que te mata. Igual en las inflaciones, las devaluaciones y las tasas de interés, cómo se mueven. Y en 4 meses se disparó todo. Además de que hubo un congelamiento de cuentas. Claro, no podías sacar tu dinero porque no podías sacar dólares. Bueno, lo hicieron bastante mal. Control de cambios y demás. Pero había que hacer negocio. El negocio... Sí, no le podías decir a BMW, oye, ¿sabes qué? Yo estoy acostumbrado a trabajar en un ambiente estable. No, pues te iban a decir, oye, pues está todo... Yo siempre le he tenido envidia a los canadienses. Es un país, no pasa es nada. El paraíso terrenal de los financieros. Muy estable y los clientes son muy comprometidos. O sea, no tienes que hacer risk-based pricing. Ahí todos los clientes son homogéneos y les das las mismas condiciones, las mismas tasas y está todo bien. Pero fuera de Canadá sí tienes que ver todos los niveles de riesgo y el entorno, ¿no? Y bueno, pues después de BMW... En BMW estuve como 10 años, luego en Nissan, en NRFM primero, luego en Enmac, fui 3 años a Estados Unidos. Había interactuado con las financieras americanas, fondeos y demás. En época de Bancomer intentamos hacer una bursatilización de cartera hipotecaria. De hecho, se logró hacer, que era un poco sui generis. Me tocó ir a Lehman a ver cómo se empaquetaban los créditos y demás, y se vendían y demás. Cuando llego a Estados Unidos a hacer crédito de automotriz de consumo, primero en la parte de promoción, me tocaba, estaba ahí como vicepresidente de ventas y de planeación estratégica de la financiera, y después la operación. Era cómo adaptarnos a 50 estados. Estados Unidos no son 50 estados, bueno, sí son 50 estados, obviamente, pero es como si estuvieras en 50 países diferentes. Sí, claro, es lo que te iba a decir. La regulación cambia de un estado a otro. El perfil del cliente cambia. Las necesidades cambian.
lo atractivo que hay en Estados Unidos es que todo es estandarizado. Los contratos de cualquier banco y financiera independiente o cautiva son iguales. Entonces los distribuidores venden un producto con variaciones. Claro. Aquí somos más creativos en México. Le ponemos demasiados sabores al tema. Que a veces confundimos al usuario. Sí. Bueno, el usuario yo creo que, no sé ahora, pero... Lo abrumamos. No leemos. No sé si te tocó Danesa 33. Sí, claro. 33 sabores. Confundían al cliente. Sí. Así estamos aquí en el sistema financiero. A ver, hagamos fresa, vainilla y chocolate. Lo hacemos bien, ya luego le ponemos chispitas. Igual en los productos financieros. Necesitamos, y más por la inclusión financiera, claro, y el crédito responsable, necesitamos homogeneizarlo más para que la gente entienda lo mismo. No, y las nuevas generaciones que entren con un conocimiento, o sea, ya entran de entrada con un conocimiento superior. Hoy en día, yo creo que generación, los millennials o centennials, yo creo que traen el conocimiento a sus 18 años del que yo obtuve a los 33, sí, ¿no? O sea, nacen en un mundo digital y con un acceso increíble a todo esto. Pero, pues, también nosotros de nuestro lado podemos hacer productos, pues, mucho más estándares, ¿no? Y claros. Sí. Y como tú dices, pues, tratar de empoderar al consumidor, ¿no? Y que utilice el crédito a su favor, ¿no? Sí. Y no, pues, nada más alguien que diseñó un producto en un escritorio y empujarlo al mercado, pensando en que, pues, esa es la necesidad de él que se cubre en ese producto, va a ser la necesidad del mercado. Sí, sí. Los productos de laboratorio no jalan. No jalan. Lo que aprendí, pues lo sigo practicando, porque también... Hay que ir a la calle. Hay que ir a la calle. De 7 productos que diseñas, 1 va a ser exitoso. Ahí te encargo a las fintechs. Claro. O a las startups. Sí. Vemos a las exitosas, pero hay que aprender de las que no. Y la gente que no logró llegar, pero no se quedaron ahí. Claro. Volvieron a hacer otro proyecto otro proyecto. Estar iterando, ¿no? Hasta que alcanzas el fit del mercado y ahora sí vas con todo. La ventaja es que, pues, hoy en día todo eso es digital y entonces a lo mejor en un par de semanas te puedes dar cuenta de muchas cosas. Una prueba de concepto la haces más rápido. O sea, estás hablando que hace 25 años o 20 años o 15 años, pues era salir a la calle, tocar puertas, arrastrar el lápiz, entrevistar, ¿no? Hacer ¿cómo se llama? Focus group. Sí. Y que en el focus group todo el mexicano es el que da bien. Sí. O sea, dentro del focus group todo lo que le dice, claro, o sea, yo sí lo compraría, yo sí lo usaría. Salen y no lo hacen. Entonces, ¿por qué lo dijiste? No, pues porque es el que da bien. Sí. Entonces, pues te dan elementos cualitativos que no son reales. Sí. En México, y sí, lo he experimentado en otros países, he trabajado en otros países con otras culturas y con otros nacionalidades, ¿no? En México cuesta trabajo quejarse. Sí. Y más allá del cliché de la queja sale una oportunidad, aprendí de una empresa, de la queja, un cliente que se queja y te vuelve a comprar, es porque realmente le resolviste la queja. Claro. Si regresó, resolviste. Si no regresó, no te va a decir qué deberías de corregir y demás. Se va, punto. Se va. Sí. Y bueno, en México hay de todo, ¿no? Obviamente, así hay clientes que hablan y lo expresan. Y por eso hay que estar al pendiente cuando alguien ya te lo dice. No, y se agradece. No, hombre, yo tengo muchos amigos. Hoy recibí precisamente un correo de un amigo. Ajá. Y le digo, te agradezco el haberme escrito. O sea, no es una molestia para mí. Me estás ayudando a mejorar el modelo de atención que hoy en día tenemos. Sí. Oye, Andrés, voy a poner a prueba tu capacidad de memoria. Uy, no. A ver, ¿qué es esto? Es un recuerdo conmemorativo de un enorme proyecto. ¿En qué año fue? Una larga historia, no la voy a hacer tan larga. Le dijimos al corporativo en Japón, de Nissan, que NR requería un campus. Los japoneses son japoneses, muy escrupulosos, muy detallistas. Me pidieron una justificación detallada del proyecto. Fueron 3 años
de proceso de aprobación, 3 o hasta 4 Wow. años, hasta llegar al fondo casi del cableado, de cómo se iba a construir, para cuántos, a cuánto tiempo y demás. Finalmente, el proyecto son 25,000 metros cuadrados, el campus. Una de mis pasiones escondidas y profesiones no ejercidas es la arquitectura. Wow. Entonces, me apasionaba mucho no solamente hacer el campus, sino hacer algo funcional para los empleados que teníamos y que ya estábamos dando servicio no solo en México, sino en Estados Unidos. Era una división que soportaba parte de la operación de Estados Unidos. La construcción fue en tiempo récord. Ya lo teníamos todo mapeado a detalle. Con todo lo que tuviste que trabajar durante 3 años para que te lo aprobaran, pues se lo diste a un arquitecto y pues ya tenía todo el detalle, ¿no? Y me puse a investigar mucho de temas de oficinas. Ya algo había analizado y algo había aprendido, pero en particular, como iba a ser un campus obviamente bastante grande, no solamente hay que ver la parte de instalaciones de metros cuadrados. La gente pasa mucho tiempo y en aquella época pues no había remoto, office, no había nada. home office, era estar en la Físico. oficina. Entonces, iluminación, aire y consumo de energía. Ya existía el concepto LED o LEED en México. Dije, a ver, vamos a incorporar los conceptos. A lo mejor no nos certificamos, pero incorporar. Esto fue en 2017. O sea, tener esos conceptos LEED, que ahora todo el tema de ASG, ¿no? Que son elementos de materialización, de que pues, la empresa está cuidando todo el tema del medio ambiente. En 2017 tú nació con eso. Nació con eso. Wow. En Aguascalientes. Aguascalientes tiene un clima caluroso, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo mantener la temperatura de un edificio de ese tamaño sin energía eléctrica? Sin el consumo. Y fue un tema de las persianas que pusimos y la orientación de las persianas. El flujo del aire hacia adentro del edificio entrando por una fuente, no una fuente, un espejo de agua que enfriaba en automático. Y subía el aire caliente. Entonces, nada más era ayudarle con un poco de aire acondicionado y el edificio sigue operando súper bien, muy entretenido y muy orgullosos de todos los que participamos. Oye, y de toda esta historia que me has contado, ¿cuál ha sido el no, digamos, más difícil que te han dicho y cómo lo has enfrentado? El no más difícil, bueno, yo creo que ha habido varios. Hay muchos nos en la vida, muchos nos en la vida. En la parte profesional, uno de los grandes nos fue que Banco Capital no continuara, porque fue muy, muy cuidado, muy eficiente desde el principio. Era de vanguardia, porque además el sistema era un sistema novedoso para el país. Claro, una banca personalizada no existía. No existía. O sea, yo recuerdo que cuando salió eso, iba a un banco tradicional a agarrar una ficha y me sentaba en las 350 sillas que había. Claro. O sea, no puede ser posible. Aquí ya era banca por teléfono, banca digital y o banca en tu casa. Y banco en tu casa. El sistema, nunca se habla de la trastienda. Muchas veces hablamos, y en el sistema financiero vemos la sucursal, la página, el producto, la publicidad. Sí, pero lo que ofreces, más no lo que soporta eso. Exacto. El sistema que pusimos en Capital era un sistema que la contabilidad y la operación de captación y de crédito era el mismo. ¡Wow! Era contabilidad diaria en tiempo real. No, pues hoy poca gente ve lo que hay detrás de los bancos, que las infraestructuras son, mis respetos, grandes, monstruosas, no solamente en computadoras. Hay mucha gente que está detrás en la operación. Entonces, el paseo de los cheques, las cámaras de compensación, de los pagarés, de las sucursales, los cierres contables, es realmente todo un reto. Alguien dice, no, es que los bancos prestan muy caro. Y voy a hablar en favor de los bancos. Cuesta captar. No es que la tasa de interés del 3-4% y prestas al 14 o al 13, eso es margen. No. Hay un costo operativo muy alto de tecnología,
de gente, de riesgo. Traslado de efectivo. La otra vez alguien me platicó, es increíble porque el riesgo que conlleva manejar efectivo. Claro, claro. ¿No? O sea, recíbelo, custódialo, guárdalo y luego ese efectivo lo tienes que llevar a un lado. Entonces es muy caro eso. Pues los cajeros no imprimen billetes. Nada. Alguien tiene que surtir. Alguien va a surtir los cajeros y alguien va por el dinero que recibió el banco a distribuirlo. Ahí el reto de bajar el efectivo. Claro. El efectivo, sí, en esta época es importante bajarle. Los billetes y monedas, hay que bajarlo. Creo que ya existen los medios en todos lados para hacerlo digital, tal cual. Totalmente. Oye, ¿y cómo das equilibrio a tu vida? ¿Qué haces? Porque pues todas estas historias que me comentas, pues van acompañadas donde te casaste, tuviste hijos, hay que pagar escuelas de los hijos, todo lo que conlleva una vida. Y bueno, pues todos los éxitos que has tenido. ¿Cómo balanceas esto? O sea, deporte, hobbies, ¿qué es lo que te ayuda a poder seguir estando, digamos, muy, muy fino en el tema, digamos, corporativo? Mira, la verdad es que mi mujer ha sido muy atrevida y ha creído mucho en los proyectos y en los movimientos. Cambiarse de país no es fácil. Y el éxito de un profesionista cuando se cambia de país depende de la familia. Claro. Si la familia no está, no estás, no funciona. Sí. Y la verdad es que ahí, le reconozco mucho a mi mujer esa capacidad de adaptación y de cambio, ¿no? Porque te acompaña y te centra muchas veces. Y hace como 10, 11 años empezamos un proyecto, un hobby. Pretende ser negocio. Lo será, seguro. Y montamos un viñedo. Okay. Nos pusimos a poner toda la infraestructura del viñedo y a hacer vino. Ese es el hobby que además se convierte en ejercicio, porque cuando metes las manos al campo y los pies en la tierra... El riego, el tipo de tierra, bueno. Es todo un tema. Mi mujer obviamente está fascinada, pero es un proyecto de pareja de largo plazo. No es algo que compras en la esquina y ya. El vino sí. El hacer el viñedo te cambia la mentalidad radical de pensar en el hoy, el ahora, cómo está el tipo de cambio, la tasa, la cobranza, el riesgo, la domiciliación. Pones una planta hoy y vas a cosechar en 4 años la primera cosecha. Wow. Entonces, con todos los riesgos, ¿no? Helada, falta de agua, algún bicho. A mí me sirvió en muchos aspectos, ¿no? Nos encantaba visitar viñedos y demás, pero esa visión inmediata profesional a una visión de largo plazo, de familia, de familia, pareja. Y la verdad es que es muy gratificante porque cuando le metes tanto esfuerzo y dedicación, no hay un sistema que te diga, va a llover a tal hora y demás. No. Aquí sí vas con la naturaleza. Qué interesante. Entonces, tienes que adaptarte a ello. ¿Cuál sería el siguiente paso en tu camino, Andrés? Mi siguiente paso, le decía hace poco, fui a escuché una conferencia y he estado viendo otras conferencias. Y entonces, platicando con expertos fintech, de la tokenización, el blockchain, las criptomonedas, les decía, oye, ¿y cómo empiezo para arrancar? Sé que tengo sed, pero no conozco el agua. Y así como hace 20, 30 años empezaba el Internet, hoy estamos, y no es que hoy esté comenzando, hoy está explosionando estas tecnologías. Un sistema de pagos, un sistema financiero bien diferente. Sí, un sistema de inversión. Inviertes hoy en día en elementos que dices, ¿cómo es posible? ¿No? ¿Quién garantiza eso? Sí, que si son tangibles. Sí, stablecoin. O sea... Y que hay fundamentos, o sea, al principio cuando salieron las bitcoins, yo decía, esto como que no me suena
a la antigua banca. Claro. O sea, ¿quién la respalda, como mencionas? Sí. ¿Dónde está el dinero? ¿Cómo te aseguras que no hay duplicidad? Porque pues, no hay un título único, es digital. Y esto ha evolucionado vertiginosamente. Y mi reto personal, ¿qué es lo que sigue? Es virtualizar el crédito, tokenizar el crédito del común denominador de los clientes. O sea, hoy prácticamente todos los mexicanos tenemos teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, Sí. aplicaciones. Pero las entidades financieras necesitamos dar ese paso cuántico. Llamamos digitalización a poner la misma transacción disponible en un teléfono. Eso no es todo. Hay un paso más adelante. Hacer eficiente, yo le llamo democratizarlo, el producto sofisticado de activos digitales, el mismo crédito, pero además, lo comentamos con el presidente Conducef, a veces hay que ayudarle al cliente a que no tome un crédito. Claro. De repente te llaman por teléfono, ¿quieres esta tarjeta, este crédito? Hay mucha oferta. Crédito? Te abruman y crees o te hacen creer, te confunden. Que eres privilegiado en que te estén dando crédito. Y que es un ingreso adicional. Sí, no. Y no, o sea, finalmente el crédito hay que pagarlo con... O sea, No, tú que tienes tu y el crédito capacidad. tiene que tener una finalidad. O sea, si el crédito no tiene una finalidad, pues estás pagando intereses de algo que no sabes en qué lo vas a usar. Si vas a mandar a 6 meses sin intereses, la cuenta del súper, de la semana, pues, creo que ahí ya estás asumiendo que tienes un ingreso adicional. Entonces, es ayudar a los clientes y realmente orientarlos y que practiquen con toda esta infraestructura que es muy segura. No cabe duda que es seguro el blockchain. No cabe duda, está súper amarrado por todos lados, más de lo que nos imaginamos. La liquidación entre contrapartes es mucho más ágil. Antes hacer una transacción internacional te llevaba una semana. Sí. Operar el SWIFT, decías, no. Ir a llenar un formato al banco y no, terrible. Ahora son segundos. Sí. 2, 3 segundos, ¿eh? Y efectivamente, el dinero se mueve en esas velocidades por muchas cosas. Uno, los participantes y otro, la infraestructura. Claro. Ahora, ¿quieres un crédito? Bien, vamos a hacerlo así de eficiente cuando lo necesitas. Pero para eso hay que conocer al cliente antes, o el cliente tiene que darse a conocer antes. Claro. Si yo quiero un crédito hipotecario, no le voy a decir cuando ya encontré la casa y ya le dije al dueño, quiero tu casa. Ahí no se comienza a tramitar un crédito. Tienes que irte preparando para obtenerlo. Y no es porque se tarde el estudio, te tienes que dar a conocer. El hecho de que generes experiencia crediticia, que queden tus registros positivos, visibles, eso hace que cuando necesitas disponer, sea así de inmediato. Correcto. Si vas dejando dudas o rastros, no esperes a obtener el fondeo. Sí, totalmente. Y es ahí donde ya diste el enganche para el hipotecario, para el DEPA, y estás buscando el hipotecario, ¿no? Pues, o sea, ya firmaste un compromiso. ¿Y cuántas veces la inmobiliaria se queda con ese enganche porque no lograste el crédito hipotecario, porque a lo mejor había un elemento que no habías visto en tu historial crediticio? Claro. Entonces es al revés, te preparas, ya que tienes el crédito autorizado por tal monto con tal tasa, vas y buscas en dónde... ¿Quién te ofrece? En dónde te gustaría vivir, ¿no? Y la responsabilidad de las instituciones financieras es responde rápido al cliente. Claro. No le hagas... Sí y el no, que sea rápido, ¿no? Exacto. O sea, para bien o para mal. Claro. Andrés, por último, al frente de ANFE, ¿no? Esta gran asociación con tantos años que tiene agrupando a diferentes financieras. ¿Qué retos encuentras y cómo te gustaría dejarla? ANFE, la verdad es que soy un apasionado de ella. Ya tengo muchos años por las diferentes empresas estar como socio de ANFE. Son varias cosas. Uno, ANFE tiene esta diversidad de sectores. Automotriz, agropecuario. En su momento nació hipotecario. Claro. Fintech, crédito digital, microcrédito, pyme, etc. O sea, la riqueza
es enorme en la diversidad y yo creo que eso es de las cosas que la hace fuerte. Son empresas muy comprometidas, muy serias. No nacimos ayer las empresas que estamos ahí. Y sin embargo, las nuevas empresas que se incorporan, tenemos también empresas de reciente creación, pero con un bagaje de los socios muy amplio. Ya. Para mí es un reto, es un honor presidir a la ANFE. Inicié en enero de este año. Y ANFE creo que tiene grandes oportunidades de expansión en la modernización o en la transformación de lo que nos viene hacia adelante, incorporar nuevos jugadores. Estamos incorporando no solamente empresas financieras, sino aliados de negocio. Okay. Entonces puede ser una empresa, y por eso hablo de las fintech, que tienen una solución en el eslabón o en el ecosistema. Dentro del flujo del crédito. Que le sirve a varios. Claro. Plataformas de cobranza de inteligencia artificial. Hay varias ya. Está tarde el que no las está adoptando ahora. Y tener de socio en la asociación, vale la redundancia, a este tipo de empresas enriquece muchísimo. Totalmente. Porque nos va poniendo al día de lo que está pasando en el mercado, de lo que está disponible, y ya no hay limitaciones de que sea en México o en otra parte del mundo. Puedes armar eslabones de diferentes lugares y países, y el reto es ensamblarlo y que le ayudemos a nuestros asociados a ensamblar. Qué bien. Pues, querido Andrés, gracias por haber compartido esto con nosotros. Te voy a entregar algo que es muy valioso para nosotros, que es el espartano. Este espartano es la unión de todos los valores de Círculo de Crédito, ¿no? La resiliencia, la lucha, el entrenamiento, muchas de las cosas que me contaste, todos estos retos, todos estos nos que en algún momento tuviste. Pues bueno, en el caso de Círculo de Crédito, los colaboradores a lo largo de estos 20 años, pues hemos tenido muchas de esas historias. Y este espartano es el símbolo que nos une de estas historias, y me encantaría que tú lo tuvieras porque eres un espartano. Muchas gracias, qué honor. Muchísimas gracias. Qué honor, wow. No, hombre. Y la pose echado para adelante. Totalmente. Siempre echado para adelante. Siempre echado para adelante. Bueno. y alerta gracias. Para poder capitalizar pues todos estos retos, ¿no? Que nos pone la vida. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, Andrés. Cuenta con nosotros siempre.